Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es José Tomás Flores, soy parte del equipo de Cardiodata y el día de hoy voy a presentar el estudio NORSTEN. Bueno, el estudio NORSTEN es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, se presentó recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología en la ciudad de Roma, Italia. Se publicó al mismo tiempo, prácticamente el mismo día que se presentó, que fue finales de agosto. Y el estudio es un estudio noruego eh, eh, dirigido por el doctor Bona, en el cual se comparó dos tipos de tecnologías de stent, los stents liberadores de fármaco y los stents metálicos desnudos. Bueno, es un estudio en realidad muy interesante. Es un estudio que compara dos tecnologías que tal vez se pensaba ya estaba la mayor parte dicho del tema, sin embargo viene a reforzar algunos puntos y a cambiar la idea de otros puntos muy interesantes. Como antecedentes podemos decir que la angioplastía coronaria percutánea o la PCI es uno de los procedimientos terapéuticos más realizados en medicina a nivel mundial. Se estima que millones de intervenciones se realizan año con año. Como mencionamos previamente, en otros estudios ya se han comparado estas dos tecnologías, sin embargo, ninguno de ellos ha sido tan grande o tan fuertemente como este que se presenta a continuación. Sobre todo en los estudios previos se ha visto que los stents liberadores de fármacos se asocian a una tasa de restenosis menor que los stents metálicos desnudos. Y se ha publicado también datos que sugieren que este tipo de stents de nueva generación, sobre todo los stents de segunda generación liberadores de fármacos, que en concreto se refieren a los stents liberadores de everolimus y sotarolimus, pueden reducir la tasa de trombosis del stent. Esto porque los primeros estudios publicados de liberadores de fármacos asociaron este tipo de stents con un aumento de la tasa de trombosis comparado con los stents metálicos desnudos. Sin embargo, cuando llegan los de segunda generación se observa que la tasa no solo es menor a los de primera generación, sino que también es menor a los stents metálicos desnudos. Por tanto, con estos datos, tanto de disminución en la restenosis como disminución de la trombosis comparados con los metálicos desnudos, se ha intentado trasladar a la conclusión de que los stents liberadores de fármaco de segunda generación pueden disminuir la mortalidad y los infartos comparados con los stents metálicos desnudos, sobre todo en seguimiento a mediano o largo plazo. Sin embargo, hasta la fecha no existen estudios con el poder estadístico suficiente para demostrarlo. Es por eso que este grupo noruego decide realizar este estudio. En cuanto a la metodología del estudio, es un estudio fuerte, es un estudio muy bien realizado. Como ya lo mencionamos antes, es un estudio multicéntrico, se realiza en 8 centros noruegos, por supuesto es aleatorizado. Tal vez uno de los pocos puntos débiles que se le puede ver en cuanto a su metodología es que no fue internacional, solo fueron centros noruegos y esto nos puede dejar un poco en la mente que no se realizó en todos los grupos étnicos o en los grupos étnicos más representativos. Pero bueno, es una de sus pocas limitaciones, como ya lo dije antes. Algo muy importante, uno de los puntos más fuertes es que es un estudio no financiado por la industria farmacéutica, a diferencia de todos los, o de la mayoría de los estudios previos del tipo que se habían realizado. Esto es muy importante y se financió por el gobierno noruego. Es un estudio grande, se incluyeron a 9.013 pacientes y fue desde septiembre del 2008 hasta febrero del 2011, en el que se terminó la inclusión de los pacientes, sobre todo para tener un seguimiento a largo plazo. ¿Qué tipo de pacientes? Se aleatorizaron pacientes con angina de esfuerzo o síndromes coronarios agudos, por lo que podemos ver
una amplia variedad de patologías entran aquí. Se lateralizaron uno a uno en dos grupos, estén metálicos desnudos contra estén liberadores de fármaco. Y se excluyeron aquellos pacientes tratados previamente con stents o en los cuales posterior a la angiografía inicial se observó una lesión en bifurcación que requería ser manejada o que se pensaba con alta posibilidad de manejarse con una técnica de 2 stents. Además, excluyeron pacientes que tenían una expectativa de vida menor a 5 años, esto sobre todo porque se planteaba un seguimiento mayor a este tiempo. Todos los pacientes recibieron aspirina y clopidogrel durante 9 meses posterior a la intervención y el tratamiento habitual de este tipo de patologías. En cuanto a seguimiento y puntos finales, bueno, el seguimiento de los pacientes se realizó de acuerdo a las directrices del centro donde fueron tratados y no existió un seguimiento específico por protocolo. ¿Esto qué quiere decir? Que el protocolo de inicio no planteó que después del tratamiento a los 3, 6, 9 meses o cualquier tiempo previamente especificado se tenía que hacer un control obligatorio de cada paciente. En vez de esto se realizó el seguimiento que habitualmente se realiza en cada centro de los 8 que se aleatorizaron. Por lo tanto, pues se puede decir que es un estudio un poco más de la vida real. El punto final primario fue un punto compuesto por dos partes, que fue muerte por cualquier causa e infarto de miocardio no fatal. El seguimiento, como ya lo comentamos previamente, fue a 5 años. Los puntos finales secundarios fueron muerte por sí sola, infarto no fatal, infarto periprocedimiento, evento vascular cerebral, trombosis del stent, revascularización de vaso y lesión tratada, sangrado mayor y hospitalización por angina inestable. Las características basales de los pacientes, aquí las vemos, podemos ver que son características similares en los dos grupos, no hay diferencias importantes entre uno y otro, lo cual los hace grupos muy homogéneos. No me detengo más en esto, básicamente es lo importante a mencionar. Esta tabla sí me parece un poco más interesante, es la tabla en la cual presentan qué tipos de stents se usaron. Esta tabla no se publica en el artículo principal, pero se anexa en los archivos adjuntos del artículo y lo pueden descargar gratuitamente de la revista del New England. Y bueno, aquí lo importante es ver que usaron stents de la vida diaria, stents que tenemos actualmente en prácticamente todos los laboratorios de hemodinamia, tanto los stents liberadores de fármacos como los stents metálicos desnudos. Podemos ver, por otra parte, que la mayoría de los pacientes fueron tratados con stents de segunda generación respecto a los liberadores de fármacos. Más del 90%, 95% fueron tratados ya sea con everolimus o con sotarolimus, y los stents que se usaron son stents ampliamente difundidos, Promus, Science, Endeavor, Resolute. Y que los stents de primera generación que se utilizaron fueron pocos, Cypher y Taxus, menos del 5% o 5% aproximadamente. Y respecto a los stents metálicos desnudos, pues podemos ver que igualmente son stents muy difundidos y que se usan en el día a día en los laboratorios de hemodinámica, como ya lo mencionamos previamente. ¿Ok? Principalmente usaron Driver e Integrity. Bueno, en cuanto a los resultados, esta tabla es la tabla principal del artículo, una de las principales en cuanto a resultados, por lo cual nos detendremos un poquito a analizarla. Veremos dos partes. Primero la parte inicial, en la cual está el punto final primario. ¿Ok? Podemos verlo en esta parte y observamos que no existe diferencia significativa en el punto final primario, que como ya lo mencionamos previamente, se compone de muerte por cualquier causa y de infarto al miocardio espontáneo no fatal. ¿A qué se refieren con este término de infarto al miocardio espontáneo no fatal? Bueno, básicamente excluyeron los infartos periprocedimientos en este punto y por eso lo llamaron espontáneo como tal. Y no fatal, pues obviamente a qué
que no condicionó la muerte, porque aquí está incluida como de cualquier causa. Y podemos ver que pues en realidad no hubo una diferencia significativa ni como compuesto ni como independiente. Acá podemos ver en forma independiente muerte por cualquier causa, un 8.5% de muerte en el grupo de stents liberadores de fármaco contra 8.4% en los stents metálicos desnudos, obviamente sin diferencias significativas. Cuando los divides en que si cardiovascular, vascular, no cardiovascular, causa desconocida, igualmente no existen diferencias significativas. Esto tal vez es el punto más relevante del estudio. No hay diferencias en mortalidad a un seguimiento a 5 años en pacientes tratados con stents liberadores de fármaco contra stents metálicos desnudos. Por lo tanto, todas las especulaciones que se hacían previamente de que posiblemente podía llevar a una reducción, este estudio fuerte, estudio muy bien diseñado, nos dice que no existe tal. Acá hay otros puntos también, todos estos separados, sin diferencias significativas. Y aquí vemos otros 3 puntos importantes. Nada más, otro de los negativos, EBC, no hubo diferencias significativas entre ellos, ni fatal ni no fatal. Y en hospitalización por angina inestable, otro punto muy importante, no existió diferencia significativa. ¿En dónde sí existió diferencia significativa? En algo que tal vez ya se esperaba. En la tasa de revascularización, que es un punto o un derivado de la tasa de restenosis. Es evidente, o al menos para eso fueron creados los stents liberadores de fármacos, para disminuir la restenosis del stent. Y al disminuir la restenosis del stent, pues se disminuye la tasa de revascularización de la lesión tratada. En esto hubo diferencias significativas. Los stents liberadores de fármaco en este estudio siguen demostrando que disminuyen la tasa de restenosis del stent y sobre todo la tasa de revascularización de la lesión tratada. Aquí vemos cualquier revascularización, ya sea con angioplastía o con cirugía, 16.5% en un seguimiento a 5 años en los stents liberadores de fármaco, pero vean esto, 19.8% en un seguimiento a 5 años de los stents metálicos desnudos. O sea, la diferencia en puntos absolutos es de 3.3%. Un número necesario a tratar de 30 pacientes para disminuir una revascularización del vaso tratado. ¿Ok? Necesitamos tratar 30 pacientes con stents liberadores de fármacos para disminuir una revascularización de la lesión tratada. ¿Okay? No es algo dramático la disminución de esto. Y el otro punto también disminuye la trombosis del stent. También me parece un punto a destacar, ya que como lo dijimos al inicio en la introducción, inicialmente los stents liberadores de fármacos se relacionaron con mayor trombosis, ¿ok? Comparados con los stents metálicos desnudos, sobre todo los de primera generación. Estamos hablando Cypher y Taxus. Posteriormente, los stents liberadores de fármacos de segunda generación, sobre todo Science, el Resolute, Endeavor Resolute, vienen a demostrar que en estudios previos que la tasa de trombosis no solo es menor a los de primera generación, sino que también es menor a los stents metálicos desnudos. Esto era una de las cosas importantes que hacía pensar que iba a disminuir la mortalidad. Sin embargo, las tasas de trombosis son tan bajas que no tienen un impacto directo en mortalidad, al menos en este estudio. Estamos viendo la trombosis de los stents en los liberadores de fármacos fue de 0.8% comparado con 1.2% de los stents metálicos desnudos. Una P significativa de 0.49, apenas significativa, teniendo en cuenta que se esperaba al menos de 0.05. Y bueno, otro punto, no hubo diferencia, sangrado mayor. ¿Ok? Estos son los resultados principales, aquí los vemos en tablas. Aquí podemos ver el punto final primario en esta tabla, en la cual ponemos en esta parte el porcentaje de pacientes que presentaron el evento, que ya dijimos que fue un evento compuesto de muerte por cualquier causa
o infarto agudo al miocardio espontáneo. ¿Ok? Aquí vemos los años desde la aleatorización, aquí lo vemos con mayor aumento para ver la separación de las curvas, y vemos que, como ya se planteó previamente, no hubo una diferencia significativa, igualmente para muerte por cualquier causa. Los dos que ya comentamos, revascularización, hay una revascularización ya sea por angioplastía o por cirugía mayor en los pacientes con bare metal stents, con stents metálicos desnudos comparados contra los stents liberadores de fármacos. Que bueno, si en esto tampoco lo reducían los stents liberadores de fármaco, pues prácticamente estarían saliendo del mercado, sobre todo teniendo en cuenta que su costo es significativamente mayor. Y la trombosis del stent. También lo importante que destacar es que, vean, el punto es la incidencia de trombosis es realmente baja, 0.08% en un seguimiento a 5 años, ¿ok? 0.08 en los pacientes con liberador de fármaco contra 1.2 en los bare metal stents. Pasamos a la siguiente gráfica, que esta también me parece muy importante y que tal vez es de lo que menos se ha hablado. Tal vez porque la forma como se hizo no es algo que podamos decir que es muy fuerte en cuanto a bases científicas, pero es en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. En el mismo estudio se les hizo un cuestionario a los pacientes en cuanto a la calidad de vida que ellos tenían. Y podemos ver que, si bien los pacientes con stent liberadores de fármaco tienen una tasa de revascularización de la lesión tratada menor que los bare metal stent, esto no impacta en su calidad de vida. ¿Qué quiere decir? No tienen, al menos lo que ellos reportan por cuestionarios, no hubo cambios en la alimentación física, no hubo cambios en la estabilización de la angina, no hubo cambios en la frecuencia de la angina, no hubo cambios en la satisfacción que ellos sintieron por el tratamiento, no hubo cambios tampoco en general en la calidad de vida. Esto es muy importante a considerar. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que, o ellos concluyen en realidad, el grupo que realizó el estudio, que no se observaron diferencias significativas en mortalidad e infarto al miocardio no fatal entre pacientes sometidos a angioplastía con stent metálicos desnudos comparados con aquellos que fueron sometidos a angioplastía con stent liberadores de fármaco en un seguimiento a 5 años. Lo único que se observó fue una diferencia ligera, pero significativa, en la tasa de revascularización de la lesión tratada, siendo menor en los pacientes tratados con stents liberadores de fármaco, con un número necesario a tratar de 30 pacientes para evitar una restenosis. Creo que es un estudio realmente importante desde mi punto de vista, ya que, si bien se puede decir que es un estudio en general negativo en los resultados, tal vez lo esperado, en realidad se esperaba que los liberadores de fármacos disminuyeran la mortalidad, no fue así. ¿Por qué digo que es importante? Al menos desde mi punto de vista, y tal vez esto lo compartan mis colegas en mi país y en los países no desarrollados o en vías de desarrollo, por el costo del tratamiento de la terapéutica. El costo del tratamiento de pacientes con stent liberadores de fármaco es mucho mayor que o significativamente mayor que cuando se trata con stent metálicos desnudos, sin un impacto ni en la mortalidad ni en la calidad de vida, solo teniendo un impacto con disminución en la restenosis o en lo que se traduce como restenosis, que es el tratamiento de la revascularización de la lesión tratada, y una disminución en la trombosis del stent. Sin embargo, la trombosis del stent no impactó, al menos en este estudio, en la mortalidad por su incidencia realmente baja. Si bien en otros comentarios que he visto, que he leído de otros médicos, sobre todo del primer mundo, ellos dicen que continuarán colocando stent liberadores de fármacos, sobre todo por la disminución de la restenosis y por la disminución de la trombosis, y que tal vez no
usarán más metálicos desnudos. Sin embargo, bueno, esto es para la realidad de sus países. En mi país, y creo que en la mayoría de los que nos ven, esto es muy importante, ya que podemos estar tranquilos cuando usamos estén metálicos desnudos, en que no estamos disminuyéndole el tiempo de vida a nuestros pacientes, o más bien acortándoselos por usar un tratamiento contra otro. Podemos estar tranquilos, sabremos que tal vez el paciente a 5 años, 30 uno de cada 30 pacientes que tratemos a 5 años necesitaremos tratarlo nuevamente y hacerlo transangioplastía porque se restenozó o tuvo una restenosis significativa, pero no hay algo más allá de esto. Bueno, de mi parte es todo. Tal vez en las conclusiones también comentar que lo que sí es importante para considerar o para trasladar a la práctica clínica diaria de este estudio es que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de stents liberadores de fármacos de segunda generación, no de primera generación. Estamos hablando de stents de segunda generación y pues es con los que se podría disminuir la tasa de restenosis. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de Cardiodata Recomienda. Un gusto, un placer, hasta luego.